Bueno, muchas gracias. Doy inicio a mi trabajo de presentación de máster titulado Performance Optimization of Floating Rate Water Model Using SPH Method with Practical Application, dirigido por el Dr. Germán Rodríguez y el Dr. Alejandro Cruz. La siguiente, que es la que trataremos, inicialmente vamos a hacer una breve explicación del problema objeto de este trabajo y las herramientas que hemos empleado, tanto numéricas como de protección costera, para solucionar los resultados que hemos obtenido a través de una metodología propia, las conclusiones y, en un par de diapositivas, los trabajos que se han generado a partir de esta investigación. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos geográficamente, Mar Caribe y específicamente en el norte del litoral caribe colombiano y dentro del litoral caribe colombiano en la bahía de Santa Marta. Y vamos a cortar aún más la zona a 1 kilómetro cuadrado dentro de la bahía de Santa Marta. Vamos a empezar describiendo los principales, como le llaman los actores, que han generado este trabajo. Lo primero, el muelle de la estación de Guardacostas, el objeto de estudio de este trabajo, la desembocadura del río Manzanares y 2 obras de protección costera, un rompeolas tradicional y un dique asociado a la construcción de una malla. ¿Qué sucede? En el año 2005, cuando se construye este muelle para la estación de Guardacostas, no existían estas 2 estructuras y el comportamiento del caño Manzanares, era mucho más asociado a eso, ni siquiera a un río. Pero posterior a la construcción de estas 2 obras y a 5 o 6 temporadas invernales muy fuertes, cambia completamente la dinámica del río. Esto lo podemos ver en estas 4 diapositivas, empezando por el año 2006 de arriba y siguiendo en este sentido. Al incrementar la rata de descarga del río, al incrementar su caudal, el comportamiento del río ya no solo pasa de estar abriendo o teniendo su cauce muy al norte, sino que rompe líneas y, asociado a que estas 2 estructuras han alterado de gran forma la deriva litoral que en un principio removilizaba estos sedimentos, ha cambiado su dinámica de posicionar, ubicándolos justo al sur, donde se encuentra el muelle de la estación. Con ello, ha cambiado, como vemos en esta ayuda, la batimetría. En esta gráfica, con coordenadas UTM en ambos áreas, vemos cómo está la batimetría en el año 2012, cuando el muelle se construyó, que era una batimetría de 5.5 metros, y en poco más de 6 años se ha sedimentado más de 3 metros. Con lo cual, el oleaje que debía romper en la zona de la playa estaba empezando a romper justo en la zona donde está el muelle. En la siguiente imagen, también en coordenadas UTM, vemos la dirección de propagación del oleaje asociado a un punto 1 a 2 millas afuera y contrastado con la medición que tenemos en el muelle. La isolínea más cercana, que es la del 320, se corresponde casi perpendicular con la dirección del muelle, que es 327. Cuando una embarcación se encuentra atracada, el peor oleaje para una embarcación pequeña es cuando le llega directamente por el costado. Con lo cual, este muelle quedaba inutilizado para el tipo de embarcaciones que tenía. En un principio, digamos que no sería un problema, pero si tenemos en cuenta que la estación de Guardacostas es la principal unidad de control de actividades ilícitas del norte del Caribe colombiano, tenía que enviar todas sus embarcaciones a la marina, con lo cual el secreto de las operaciones militares quedaba perdido. Esto ya era un problema grande. Y para buscar la solución a este problema, ya no queríamos limitarnos solo a solucionar este problema del oleaje, sino queríamos que la herramienta que empleáramos tuviera el menor impacto ambiental, por lo cual nos decantamos por los rompeolas flotantes. Básicamente, los rompeolas flotantes son estructuras semisumergidas que oponen su geometría. En geometría me refiero a su forma, tamaño, materiales de construcción, a la energía de un oleaje incidente para tratar de reducir esa energía y, por tanto, la altura del oleaje incidente. Los principales parámetros con los que trataremos en el tema están asociados, primero, a la geometría de rompeolas, un ancho, una altura, un calado o la parte sumergida de esta estructura. Tenemos la profundidad de la zona donde se encuentra el rompeolas y las características principales del oleaje, su longitud de onda y su altura. Con estas condiciones empezaremos a trabajar. Rápidamente les cuento los rompeolas flotantes. Su historia realmente es muy reciente. A finales de 1800 empezaron su utilización en Estados Unidos para proteger bahías. En Massachusetts eran construidos con esqueletos de hierro y forrados en madera y se probaban en el mar. Realmente el tiempo de duración de estas estructuras en el mar era muy corto porque existe en el mar un gusano que se llama labrón, que es parecido al gorgojo y se los comía muy rápido. Y ya solo el efecto de la corrección en el hierro hacía que ni siquiera tuvieran tiempo para probar estas estructuras. Realmente su evolución empezó, su uso más serio empezó al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados utilizaron estas 2, que son el Fénix y el Bombardón, para tratar de proteger la flota posterior al desembarco en Normandía, pero nuevamente tuvieron muy malos resultados porque construyeron las estructuras en materiales más sólidos, pero no tuvieron en cuenta las condiciones meteomarinas de la zona y con las primeras tormentas zozobraron. Pero a partir de estos 2 diseños, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos evolucionó estas ideas y las dejó, digamos que útiles para poder emplearlas. Y ya básicamente están clasificadas entre muchas que tienen, en 3 formas. La primera es un pontón, como vemos en la imagen, es básicamente un rectángulo
semisumergido fondeado al fondo. Esta estructura evolucionó a dos rectángulos o tipo catamarán para tratar de ser más eficientes y posterior, con el desarrollo de los materiales, la aparición de los plásticos y los polímeros de baja densidad, aparecieron las estructuras flexibles. Para nuestro trabajo nos decantamos por los componentes sencillos, las estructuras que más información tienen y que la explicación hidrodinámica era la más sencilla que podíamos emplear. Con esto ya teníamos el 66% de nuestra investigación. Queríamos tener claro el problema, queríamos una herramienta de solución, pero nos hacía falta un método computacional que nos permitiera integrar todo. Y para ello encontramos los métodos de partículas, Smooth Particle Theory. Realmente este método, este tipo de métodos no empezaron para la dinámica de fluidos, empezaron en cosmología y astrofísica, pero rápidamente a finales de los 70 mudaron a la dinámica de fluidos, principalmente por dos cosas, porque son códigos libres y porque el código en el que se escribieron eran códigos de fácil interpretación, inicialmente Fortran y C++. Pero realmente esto no es lo importante de este código. Realmente lo importante de este código es que es un método de superficie libre tipo lagrangiano. Es decir, está claro que los métodos booleanos utilizan malla y puntos para darnos toda la información, tenemos medición en un punto en cada uno de estos puntos, pero con los métodos lagrangianos de superficie libre yo me desplazo con el fluido. Es decir, no hago una medición en un punto, sino en todos los puntos donde va pasando el fluido. Y esto se hace porque estos puntos, como se reproduce la realidad, imaginemos una piscina de McDonald's o toda esta estructura llena de puntos, estos puntos, mejor conocidos como partículas, tienen unas propiedades. Es decir, me da posición en el espacio, me da densidad, masa, me da una presión, es decir, todas las propiedades que yo necesito para propagar un fluido, pero lo más importante, la característica principal, es la forma como propagan el fluido. Y para ello, se utiliza una herramienta estadística que se llama el KERP. Básicamente, ¿qué es el KERP? Es la forma como el método pasa de un medio continuo como es el fluido y lo discretiza a las partículas. Básicamente lo que hace el KERP, que es esta ecuación, es hacer una integración en todo el dominio y en función de la propiedad que yo quiero, en la función de la propiedad de la partícula que yo quiero propagar y en la distancia lo hago. Lo explicaré más sencillo de esta forma. Vamos a imaginar que nuestro círculo negro es el dominio y que mi partícula R' es la partícula en las condiciones iniciales. Yo a esa partícula le voy a dar todas las propiedades que yo quiero que se propaguen en el fluido. Todo lo que yo quiero. Y cuando me refiero a fluido, ya no solamente al agua, sino a cualquier fluido que yo quiera propagar. Lo que va a hacer es propagar en función de las características de velocidad, de densidad, las propiedades físicas que tengamos del fluido, a las partículas de su entorno. Con esto, yo puedo garantizar que ya no solo en una dirección, sino en todas las direcciones, en los tres ejes, pueda propagar cada una de estas propiedades. Esto me da una ventaja muy importante respecto a los métodos naturales o tradicionales. Y es que yo solo voy a tener cálculo computacional donde haya fluido. Generalmente las mallas no discretizan donde hay interacción o no, sino cubren todo el fluido. Aquí yo solo voy a tener cálculo donde hay fluido y solo cálculo o calculo donde hay interacción con este fluido. Pero esto también tiene un problema que es la principal limitación de este método. Yo puedo cambiar el diámetro de las partículas y cambiar la distancia de propagación o hacerlas más juntas para que haya más partículas, mejorando mi precisión, pero versus un altísimo costo computacional. Es decir, yo puedo mejorar mi precisión, todo lo que yo quiera, haciendo partículas muy pequeñas, muy juntas, pero eso va a tener un alto costo computacional. Entonces debo jugar con esto. Avanzando un poco más en el modelo, la descripción hidrodinámica, este modelo utiliza el mismo set de ecuaciones que cualquier otro tipo de modelo de dinámica de fluidos, pero al modelo se le introducen dentro de las ecuaciones el kernel. Básicamente, ¿para qué? Para garantizar la propagación de cada una de las propiedades que yo quiero dentro de las partículas. Son, en este caso, solo daba la ecuación de momento, de viscosidad, de continuidad. Son las mismas ecuaciones, simplemente agregándole el kernel, que es como la garantía que tiene de propagar con muy alta precisión cada una de las propiedades que tiene. Con esto, nosotros ya teníamos las herramientas que necesitábamos para arrancar nuestra investigación. Ahora venía lo primero, que era el primer reto. Queríamos validar el método de SPH para lo que queríamos hacer. Y para eso, lo primero que hicimos fue crear un box model, como lo hemos llamado, y es esta pantalla de despliegue donde yo voy a tener toda la información con la que voy a correr el caso. Lo primero que hicimos, y era el primer reto que teníamos, era utilizar una batimetría real para el box model. SPH se ha utilizado ya hace muchos años para propagar fluidos, pero nunca se había utilizado con una batimetría real. Para lo cual cogimos los últimos 300 metros reales de esta batimetría y la profundidad que teníamos en ese momento, que era 45 metros. En la gráfica vemos en el eje Z la profundidad, en el eje Y la longitud. Adicionalmente escogimos para generar el oleaje un pistón. Hay varios sistemas, pero el que mejor nos convenía por la información que teníamos para generación de oleaje utilizamos pistón. Ya en términos computacionales escogimos una separación entre las partículas, lo que hablamos en términos de precisión, de 25 centímetros.
Esto en 2D nos permitía propagar 121.000 partículas y en 3D, pues era nada poca cantidad de 7 millones de partículas. Con eso estábamos garantizando en 2D altísima precisión, pero además nos dejaba manejar. Podíamos haber hecho la cantidad de partículas que quisieran, pero eran inmanejables. Luego seguimos optimizando nuestro box model. ¿Qué hicimos? Les hablaba que hemos empleado una metodología. Ya teníamos cómo queríamos construirlo, pero necesitábamos reproducir rompeolas que ya estuvieran probados en la literatura. Para eso, hicimos una revisión de los principales 60 artículos, y no digo de los únicos, pero de los principales 60 publicados y disponibles a través de los buscadores que tenemos acceso. Y utilizamos una metodología para reconstruir las estructuras. Estos 60 artículos eran muy diversos. Habían modelos numéricos, obras construidas, ideas. En algunos casos los periodos ni siquiera eran periodos reales que podían suceder en la naturaleza. Con lo cual decidimos únicamente relacionar los principales parámetros geométricos y los principales parámetros oceanográficos para poder reconstruir a las características de Santa Marta todas las estructuras. Y para validar nuestro caso, escogimos esta estructura, una propuesta por Bus en el 85, una obra construida en la Bahía Flagler, en Washington, que además tiene muchísima información sobre su desempeño, tiene pruebas en laboratorio, tiene pruebas numéricas, es una obra que existe. Luego nos garantizaba que podíamos comparar lo que nos estaba saliendo con lo que tenía la literatura. Siguiendo con esto les muestro básicamente lo que hicimos. De esos 60 papers escogimos 14, que eran no los mejores, que eran los que información más completa nos daban, es decir, nos daban toda la información de los parámetros oceanográficos y geométricos para poder reconstruir. Básicamente lo que hicimos fue contar los parámetros y realmente no nos inventamos, no descubrimos las relaciones de parámetros. Simplemente lo que hicimos fue escoger los parámetros dimensionales más comunes en toda la literatura, pero agruparlos para con esos parámetros reconstruir la estructura. Y escogimos el caso de Bus. Ya en ese momento habíamos diseñado una estructura, pero teníamos que empezar a modelar, y antes de modelar teníamos que simplificar al máximo nuestras condiciones. ¿Qué hicimos? Lo primero, le quitamos al rompeolas cualquier libertad de movimiento, es decir, imagínense un muro flotante, semisumergido, sin ningún grado de libertad en ninguno de los tres ejes. En términos del fluido, asumimos un fluido ideal, teóricamente compresible y rotacional y completamente sujeto a la teoría de oleaje lineal, esto para desarrollarlo matemáticamente. Adicionalmente, y si recuerdan en las primeras gráficas, asumimos que la propagación del oleaje durante toda la modelación iba a ser perpendicular al oleaje. Esta tal vez es la menor de las asunciones porque era casi en un 95, realmente perpendicular al oleaje, por ciento. Adicionalmente, decidimos correr cada una de las condiciones durante 160 segundos reales, teniendo las condiciones de periodo real, para tener suficientes horas con que evaluar el comportamiento. Y decidimos evaluar una gama de periodos interesantes. El periodo natural, el más frecuente en Santa Marta, es de 7 segundos, en el caso donde nosotros estamos. Decidimos evaluar no solamente 7 segundos, sino el periodo inmediatamente inferior, 6 segundos, y el periodo inmediatamente superior, 8 segundos, que son periodos que se pueden presentar. Es decir, estábamos haciendo una buena gama de periodos. Y decidimos probar qué pasaba con nuestros rompeolas cuando los separábamos 50 metros del muelle, 75, 100 y 150 metros del muelle, para ver cuál era la condición más eficiente. Y seguimos con nuestro desarrollo. Cuando empezamos a hacer las primeras simulaciones nos dimos cuenta que en esta serie de tiempo, donde vamos a evaluar la coeficiente de transmisión en el tiempo, y aquí es importante, toda la eficiencia de nuestra estructura la hemos hecho en función del parámetro más común, el coeficiente de transmisión, que no es otra cosa que la diferencia entre la altura incidente y la transmitida. Nos dábamos cuenta que las series en 2D tardaban entre 250 y 400 pasos de tiempo en estabilizarse, con lo cual, para no tener errores, cogimos solo la última parte de la serie y en este volvimos a simular todas las condiciones donde la serie ya estaba estabilizada. Y les voy a dar los datos y yo les explico por qué. Lo primero, para validar el caso, es decir, lo que estábamos haciendo, desarrollamos 90 casos diferentes y evaluamos más de 600 horas. Y para reconstruir el caso de Santa Marta, evaluamos 75 casos diferentes y 520 horas. Este dato es interesante porque en la literatura, los textos que más horas evalúan entre 1000 y 1050 horas. Luego nosotros, con más de 1100 horas, ya estábamos por encima del promedio de todos los artículos para que, como lo que queríamos era validar una condición, tuviéramos suficiente información para hacerlo. Pero adicionalmente, no corrimos estos casos en las CPU tradicionales, sino utilizamos una tecnología que se llama GPU, Graphical Processor Unit, tecnología para el desarrollo de gráficos, que se hizo con ayuda del Environmental Physical Laboratorio de la Universidad de Vigo, que es el laboratorio que desarrolló este código. Básicamente, ¿qué hace esta tecnología? Pues hace que los cálculos sean 5 veces más rápidos, con lo cual el gran volumen de partículas que íbamos a empezar a manejar, lo podíamos manejar suficientemente bien. Y estamos trabajando con el apoyo de un superordenador.
es decir, un clúster con 80 procesadores que nos permitía optimizar eso. Con esto empezamos ya a los temas más técnicos y nos dimos cuenta que era muy probable que pasara que al ser nuestro box model una caja podría ser cerrada, era muy probable que tuviéramos oscilaciones, ¿sí?, que al sumarse a esta reflexión en algún caso pudiéramos tener resonancia. Y para determinar qué estaba pasando decidimos buscar cuál era el fenómeno en la naturaleza que mejor podía explicar estas oscilaciones que se me estaban generando en el interior, que podían ser seiches. Y nos dimos cuenta que Merian lo explicaba. Básicamente es una fórmula que relaciona la longitud de la cuenca, el número natural de oscilación y la profundidad. Y adicionalmente queríamos ver con otra fuente, que es el desarrollo de la fórmula de Merian, y encontramos que Sorensen también proponía otra forma empírica donde se relacionaba la longitud de la cuenca con la longitud de onda y me daba unos parámetros, unos cocientes críticos, donde al desarrollar esta relación era muy probable que se presentara resonancia. Con esto creíamos nosotros la información suficiente para poder describir lo que estaba pasando. Así que empezamos con las simulaciones. La primera simulación, hicimos la simulación más simple, la que recomienda la literatura, sin ninguna complejidad. Un fondo completamente plano, donde teníamos información de los rompeolas flotantes, donde teníamos la recomendación del código, donde teníamos la condición más sencilla para determinar si teníamos oscilaciones y por el tanto una reflexión muy fuerte que terminara en resonancia. Aquí nos dimos cuenta de que en este mismo box model íbamos a tener dos comportamientos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el rompeolas estaba separado en las tres primeras posiciones, 50, 75 y 100, era más importante la reflexión que se generaba entre el rompeolas y el muelle que entre el rompeolas y el pistón, con lo cual gran parte de la energía pasaba por debajo. Y la literatura explica esto como una cuenca semicerrada. Pero cuando el rompeolas, esto hablando en términos de seiches, en términos de la posibilidad o la recurrencia de resonancia, cuando el rompeolas estaba a 150 metros separado del muelle, es decir, en la mitad de la cuenca, era tan importante, tenía la misma importancia la reflexión que se generaba por el pistón que con el muelle, que se comportaba como una cuenca cerrada. Con eso podíamos ya emplear, y teníamos claro que la información que nos iba a dar Merian y Sorensen en el 93 la podíamos explicar adecuadamente. En todas las gráficas van a tener ustedes una gráfica donde vamos a representar los tres periodos en función de las posiciones. En este eje el coeficiente de transmisión y acá la distancia. Aquí arriba van a ver la profundidad en la que se encontraba el rompeolas, la longitud de onda de cada una de las ondas que estábamos evaluando y el desarrollo de la fórmula de Merian a partir del cociente crítico. Y lo que está en rojo es los resultados que nosotros obteníamos, y aquí abajo pueden contrastar, yo les explicaré, donde cuando en esos resultados nos decía la literatura que podíamos tener oscilaciones muy fuertes que podrían llegar a ser resonancia. Es decir, seiches sí que tendrían, más no todos los seiches son resonancia. Empezamos con la explicación del primer gráfico. Lo primero que nos sorprendió al hacer la primera simulación es que teníamos un comportamiento, por decirlo de alguna forma, antinatural con el periodo. ¿Qué quiere decir eso? Lo lógico es que el periodo más alto te diera la menor eficiencia y el periodo más pequeño la mayor eficiencia. Pero nos damos cuenta que para la segunda posición, cuando el rompeolas estaba a 75 metros, teníamos un pico muy alto en 6 segundos, y de hecho un pico muy alto en 8 segundos, pero que nos lo explicaba la literatura porque podíamos tener aquí resonancia. Luego teníamos lo mismo en el comportamiento en las últimas dos posiciones para 7 segundos, superaba la serie de 8, luego esto no era normal, pero nuevamente nos lo explicaba la literatura por resonancia. Así que empezamos con nuestras simulaciones y empezamos a cambiar las condiciones. Corrimos nuevamente todas las simulaciones agregando una batimetría con una pendiente de 9 grados y ver qué nos pasaba. Teníamos desde luego este pico en resonancia para la misma serie de 8 segundos en la misma posición y seguíamos teniendo este comportamiento anómalo en 7 segundos, pero ya agregando algo de batimetría lográbamos normalizar el de 6 segundos. Así que continuamos con los cambios y seguiremos haciendo pruebas. Y hicimos esto a todos. Colocamos una batimetría completamente regular, pero con una pendiente de 16 grados. Y evaluamos una batimetría cuasi real, es decir, como la de Santa Marta, pero la diseñamos por computador retirándole todos los sobresaltos que tenía. Es decir, no tenía cambios bruscos en la batimetría. Y empezamos a ver qué tenía. Lo primero que nos dimos cuenta era que lográbamos normalizar la eficiencia en función de los periodos. El periodo más alto la menor eficiencia, el periodo más bajo la mayor eficiencia. Pero seguíamos teniendo estos picos de comportamiento que realmente no eran normales. Es decir, aquí teníamos algo que se lo estábamos agregando en la simulación y empezamos a tener o hacernos una pregunta: si toda la información que nos iba a generar el modelo iba a estar ficticiamente alterada por estos picos de reflexión. Así que decidimos crear la condición ideal y con la condición ideal compararla con lo que teníamos en Santa Marta.
¿Y cuál era la condición ideal? Pues cogimos una playa, una pendiente más larga, y retiramos lo que nosotros habíamos mismo generado, que era lo que generaba esta reflexión, que era el muelle. Y adicionalmente le colocamos una playa al final de la simulación para que el oleaje en ningún momento alcanzara a chocar con los límites del dominio y simplemente su energía se disipara. Con eso manteníamos flujo por debajo de la estructura y retirábamos la principal reflexión. Y la comparábamos con las condiciones reales de Santa Marta. Entonces, lo primero que vimos, que nos llamó la atención, es que las dos condiciones, la condición ideal simulada con la condición que íbamos a probar, tenía una correlación muy alta, es decir, había una diferencia de menos del 10%. El comportamiento ya no lo podíamos cambiar, es decir, para estas dos posiciones íbamos a tener reflexión en las condiciones reales, pero lo que más nos interesó es que de salida, al haber retirado el muelle, estábamos reduciendo o mejorando la eficiencia de esta estructura, removiendo la reflexión y la posible resonancia artificial, habíamos mejorado un 50% la eficiencia de la estructura, es decir, pasamos a los estándares, simplemente retirando el muelle. Cuando comparábamos la estructura o la condición más eficiente con la condición en la cual íbamos a modelar en Santa Marta, pues básicamente teníamos la misma eficiencia, teníamos una diferencia de menos o alrededor del 10%, 11% en algunos casos, con lo cual en nuestra condición real habíamos hecho el proceso para determinar que podíamos hacer simulaciones en las condiciones de Santa Marta y que, aunque íbamos a tener para muchas condiciones resonancia, posiblemente y reflexión, no iba a estar ficticiamente alterado, porque en las condiciones ideales eran muy similares a las condiciones de prueba. Con eso terminamos el proceso de validación. Sacamos unas conclusiones. Primero, que íbamos a tener resonancia y reflexión en 2D. Pero adicionalmente que teníamos muy buena correlación entre el modelo más eficiente o en la mejor condición que podíamos diseñar con la que íbamos a probar. Y que teníamos que tener cuidado en la ubicación del rompeolas para saber cómo se iba a comportar, para poder determinar bien la evaluación. Con eso, seguimos con la reconstrucción. Habíamos ya terminado la fase de validar el modelo y empezamos a reconstruir la estructura que queríamos probar en Santa Marta. Entonces volvimos de nuevo a los 14 casos que habíamos seleccionado y en función de la relación de la primera tabla que les muestro, reconstruimos la estructura en función de los principales parámetros. Pero adicionalmente, de los parámetros normales, hicimos una relación. Queríamos ver qué pasaba con el área. Es decir, ya no nos interesaba que al final pudiéramos construir una estructura muy eficiente, sino que sus dimensiones fueran reales. Es decir, de nada me interesaba construir un muro de Berlín que protegiera completamente el muelle, pero si era inviable en términos económicos, en términos de diseño. Así que empezamos también a comparar el área en 2D y ya luego hablaremos de volumen cuando le introducíamos en las simulaciones de 3D la longitud que queríamos para proteger el muelle. Y reconstruimos todas estas estructuras con estas características para dos parámetros que era la ventaja de utilizar nuestra metodología, que yo la podía reconstruir para las condiciones que me interesaran. Y decidimos utilizar 20 metros, que era la mitad del dominio, y 7 segundos porque era el periodo principal, el periodo que más se presentaba en nuestras condiciones. Con esto hicimos las simulaciones, corrimos los 14 casos para los 3 periodos y corrimos los 14 casos para cada una de las 4 posiciones. Y nos dimos cuenta que en nuestra serie de datos, aquí están cada uno de los casos, seguimos con el coeficiente de transmisión a un lado y la distancia en el otro eje, teníamos estructuras supremamente eficientes por debajo del 1%, pero eran estructuras inmensas, muy grandes, y teníamos estructuras que no eran tan eficientes, dado que la literatura, que es lo que se recomienda, dice que las estructuras se consideran eficientes por debajo o cuando atenúan la mitad de la altura del oleaje, un coeficiente de transmisión de 0,5. Pero teníamos una información tan dispersa o con una gama tan alta que era muy difícil catalogar todas las categorías. Así que decidimos clasificarlas en 3 grupos en función del coeficiente de transmisión. Y eso fue lo que hicimos. Clasificamos el número de los casos en función del coeficiente de transmisión para poder valorarlos mejor. Y le aplicamos una matriz tipo Hara, es decir, cogimos los 2 parámetros que más nos interesaban para tratar de buscar las estructuras más eficientes. Y escogimos, ya en este caso, el volumen, porque queríamos construir un rompeolas que tuviera 40 metros en el eje Y, para que protegiera nuestro muelle que tenía 35 metros, es decir, era más largo que nuestro muelle, que era la recomendación que daba la literatura para proteger un muelle. Y adicionalmente, el coeficiente de transmisión. ¿Y qué es lo que hace la matriz? Le damos el mayor puntaje a la estructura con el menor volumen y el mayor puntaje a la estructura con el menor coeficiente de transmisión. Así pudimos clasificar en grupos las 3 estructuras más eficientes. Y a partir de los parámetros geométricos de estas 3 estructuras más eficientes, reconstruimos nuestra estructura, es decir, pusimos los mejores parámetros geométricos para reconstruir el caso que nosotros queríamos en Santa Marta. Y determinamos que el caso más eficiente nos debía tener una altura
de 6.5 metros, un ancho de 6 metros y un calado de 4 metros. Esto para la estructura que vamos a decir. Esto nos daba un área de 39 metros y un volumen de 1560 metros. Y decidimos comparar nuestra estructura creada con las más eficientes. En nuestro caso, nuestra estructura era de puntos negros con naranja. Si sacamos el caso 11, que es una estructura muy grande, tan grande que no podíamos probarla cuando la profundidad era 7 metros, porque llegaba hasta el fondo, nuestra estructura es lo suficientemente eficiente, y en algunos casos más eficiente que las demás, pero si tenemos en cuenta los volúmenes, y en este caso, el caso 3, que tiene un menor volumen, en la mayor de las posiciones es menos eficiente, de las estructuras más eficientes de esta, habíamos creado una estructura que era aún más eficiente. Con eso teníamos ya la estructura y empezábamos a hacer pruebas, queríamos ver qué estaba pasando, cómo se comportaba, y empezamos a probar nuestra estructura en todas las posiciones y decidimos presentarles esta simulación. En esta simulación tenemos en el eje X la profundidad, en el eje X la distancia y tenemos el rompebolas ubicado a 50 metros. Arriba tenemos la escala de colores que va a ir cambiando en función de la altura del oleaje y abajo la velocidad del fluido. Como ven, todo el tiempo tenemos fluido pasando por debajo, se genera un jet por debajo de la estructura, pero en ninguna de las condiciones nuestra altura pasa de 0,15, 0,20. Habíamos hecho una estructura que podía atenuar más del 70% en la peor de las condiciones simulando la altura. Es decir, habíamos logrado lo que estábamos buscando, pero todavía seguíamos en 2D, esto tenía que seguir evolucionando. ¿Qué hicimos? Pasar a 3D. En 3D empezábamos a jugar lo que llamamos nosotros en ligas mayores. Empezamos un volumen de partículas muy alto, 7 millones de partículas, con lo cual tuvimos que rediseñar nuestro box model, reduciendo los 300 metros a 280 metros y reduciendo nuestra longitud ideal, que inicialmente habíamos dicho que podían ser 100 metros, a 80 metros. Pero adicionalmente, ¿cuál era la idea de modelar en 3D? Uno, en 3D íbamos a observar qué pasaba si había difracción real, el efecto de difracción con el rompebolas. Pero además íbamos a ver qué pasaba con la atenuación cuando la profundidad seguía disminuyendo en la parte de atrás, en la parte posterior del muelle. Y adicionalmente podíamos ver cómo se comportaba toda la reflexión en cada una de las estructuras. Nos dio o nos llamó la atención algo muy curioso. Al trabajar en 3D, al ampliar estas condiciones, nuestra serie de tiempo se estabilizaba 5 veces más rápido. Lo estábamos haciendo en 50 pasos de tiempo versus los 350 que teníamos 2D. Luego íbamos a tener muchísimas más olas para poder evaluar, es decir, 5 veces más olas. Pero teníamos que tener una precaución. Nosotros habíamos asumido en todas nuestras simulaciones que nuestro rompebolas tenía una longitud infinita a lo largo de la costa. No podíamos pasar directamente a esta estructura, luego tuvimos que simular primero en 3D un rompebolas con longitud infinita y un muelle con longitud infinita. Esta, a todas luces, es la condición perfecta, pero es la condición que no se puede construir, porque es un rompebolas gigantesco. Pero con la información que teníamos acá, ya sí podíamos pasar en el proceso lógico, y aquí contamos la ayuda de expertos de ingeniería de costos de la Universidad de Vigo, que están trabajando con ellos, que nos iban asesorando. Con eso decidimos evaluar las 3 condiciones, y tuvimos esto. La primera curva es la curva en las condiciones 2D. Vemos un comportamiento muy alto, tenemos unos puntos que están por fuera, tenemos otros puntos que están cerca de 0,3, vale. Cuando modelamos la segunda condición, que es la curva inferior, cuando teníamos un rompebolas infinito, estábamos atenuando todo. Básicamente, ya habíamos bloqueado el problema, pero esto no se podía construir. Luego, modelamos la tercera condición, que es la segunda curva. Claro, estábamos bloqueando todo. Eran unos parámetros de eficiencia muy altos, pero es que teníamos una estructura muy grande. Es decir, 6 metros ni siquiera es esta agua. Es decir, tenemos una estructura de 6 por 6 que ya había solucionado el problema. Finalmente lo que nosotros queríamos era solucionar el problema. Y era una estructura que podía ser construida. No era la más grande de la literatura, no era la más grande que se escribe, pero ya teníamos claro que era una estructura efectiva, pero la podíamos hacer más eficiente. Y en este momento tuvimos, yo creo que el problema que tienen todos los investigadores, que tengo que agradecer a mi director, que le dice en un momento, pare, deje hasta acá, no vamos a recubrirlo todo. Y decidimos terminar el tema de la tesis aquí. Ya habíamos construido la estructura que estábamos buscando y habíamos solucionado el problema. Pero parar la tesis más no el trabajo. Es que les voy a robar un minuto más y les voy a mostrar esto. Esta es la simulación que hicimos con la estructura más eficiente. Pero seguimos trabajando. ¿Y qué hicimos? Optimizamos la longitud o las dimensiones computacionales de esta estructura. Con los conocimientos que teníamos, más el apoyo de la Universidad de Vigo, logramos que para el código se redujera esta longitud a 2 longitudes de onda y que dijera el código, y va a salir en las siguientes versiones, que si se va a utilizar batimetría y propagación de oleaje, la longitud máxima debe ser 2 longitudes de onda.
Luego optimizamos nuestro código, nuestro box model, pasando de 300 metros a 200 y 190 metros. Con eso garantizamos que la propagación del oleaje fuera la mejor. Y lo comparamos, desafortunadamente no lo puedo citar, con los datos del CENITO, y teníamos una correlación altísima. Con la diferencia que el CENITO nunca deja que el oleaje regrese, y nosotros teníamos 100 segundos en que el oleaje podía llegar hasta el muelle y reflejarse acá. Pero adicionalmente, con la experiencia, le adicionamos 40 metros de una playa disipativa para que el oleaje que pasara la longitud del muelle no tuviera que chocar con los dominios, con el límite del dominio, sino que se disipara completamente. Con eso, y jugando, no sé si alcanzan a detectar, empezamos a introducir imágenes en 3D. Imágenes a las que les podemos meter volumen. Es decir, el problema es porque queríamos mejorar las condiciones de una embarcación. Pues ahora vamos a simularlo con la embarcación y ver cómo se va a mover esta embarcación. Pero digamos que esto ya tenía que parar en el momento. Así que empezamos a sacar conclusiones. Lo primero, habíamos demostrado, y demostrado en términos numéricos, que los rompeolas flotantes se pueden utilizar para periodos cercanos a 7 segundos. La literatura nunca lo había hecho con más de 5 segundos. Lo segundo, habíamos validado el modelo de SPH para trabajar con rompeolas flotantes, con batimetría real y con las condiciones presentes. Adicionalmente, teníamos claro que teníamos que remover toda la resonancia y la reflexión presente, porque no existe en la naturaleza en las proporciones que nosotros teníamos, no que no exista porque se puede presentar. Adicionalmente, ya teníamos una estructura para proponer y solucionar el problema concreto de Santa Marta. Pero algo que nos interesaba mucho es que para lo que vamos a seguir haciendo y lo mostraré en una imagen adelante, habíamos obtenido un box model completamente optimizado, ya no solo hidrodinámicamente porque habíamos mejorado la forma como se desplegaba o se propagaba el oleaje, sino computacionalmente. Al reducir el dominio, logramos reducir el número de partículas que estábamos propagando. En las primeras condiciones en 3D propagábamos 7 millones de partículas, pero al reducir el dominio a estas condiciones estamos propagando un poco menos de 2,5 millones de partículas. Pasamos de una simulación de 7 días a simulaciones de 24 horas, con lo cual lo mejoramos. Aquí debería terminar la presentación, pero ya no quería faltar a lo que siempre he hecho y extenderme un poquito, y esto es lo que ya estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Introduciendo imágenes 3D para la realidad. Adicionalmente podemos remover este efecto ficticio que nos da los bordes a los lados, empleando una condición periódica, que es que la energía que sale a este lado la introducimos a este lado. Pero tenemos que garantizar que la batimetría sea completamente homogénea a ambos costados para evitar pérdida de partículas. Adicionalmente, ya estamos mirando cómo colocar algo que se llama una capa de esponja. Estamos empezando en este proceso para reducir aún más los efectos ficticios que me genera cuando el oleaje choca contra el pistón, me genera una reflexión ficticia. Y ya lo hemos hecho, pero no lo vamos a mostrar acá. Hemos reducido la estructura a 5x5, a 4x4 y a 3x3. Y en 3x3 todavía estamos por debajo de 0.4 de eficiencia. Es decir, hemos optimizado todavía más lo que ya hemos hecho. Pero queremos hacer algo más. Esta es una estructura ideal. Nosotros en este caso asumimos toda nuestra investigación sin libertad de movimiento, pero en esta estructura vamos a empezar ya a dar primero libertad en el eje Z. Y para eso vamos a utilizar la teoría de los muelles de marea, es decir, un bloque que sube y baja en el eje Z. Y luego computacionalmente, y ya gracias a nuestra petición, ya Vigo está trabajando, o los diseñadores del código, para oponer fuerzas numéricas a la energía del oleaje, una fuerza exactamente opuesta, y empezar a disminuir esta fuerza que se opone artificial a la energía del oleaje para empezar a darle libertad de movimiento en los ejes. Con eso, vamos a, sin necesidad de claro, tenemos que llegar a implementar resortes como las líneas de fondeo, pero vamos a darle libertad al modelo oponiendo fuerzas inicialmente iguales. Si lo ponemos a la energía del oleaje, una fuerza igual en el sentido contrario no tiene movimiento. Pero si le reducimos esta fuerza que se opone, le vamos a dar algún grado de libertad. Pero artificialmente no vamos a dejar que se desplace. Es decir, simplemente va a empezar a rotar sobre su eje, que es lo que en principio hace un rompeolas. Tiene algún grado de libertad sobre su eje. Y finalmente, aprovechando toda la experiencia que habíamos adquirido en el tema de la resonancia, vamos a reproducir, utilizando SPH, que es un modelo de altísima resolución para distancias pequeñas, las condiciones que la literatura nos da para resonancia. Y vamos a darle al gestor cualquiera de las condiciones que tiene la literatura, que son un montón, de los muelles, de las bahías, y vamos a decir en qué condiciones puede tener resonancia, pero como lo podemos simular, cómo la puede solucionar. En este momento aportamos lo último que queríamos del trabajo. Y hablando con una de mis compañeras, realmente esto es muy poco comparado con otros, pero en este campo es mucho. Decidimos juntar en los años que llevo buscando el tema de rompeolas. Siempre teníamos que ir a muchas fuentes para buscar una buena bibliografía de rompeolas flotantes. Hemos creado en este trabajo unas referencias, alrededor de 60 referencias,
donde hay suficiente información de rompeolas, de modelación, de resultados, en un solo trabajo. No habíamos encontrado eso ni siquiera en las tesis doctorales que había disponibles para consultar. Luego, esto era lo último que nosotros queríamos aportar, una buena fuente de bibliográfica. Con eso, pues termino ya la presentación y quedo atento a solucionar cualquiera de las inquietudes.